Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile: muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos: el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Créelo que Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dilo conmigo: muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Tócame, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, cántale a Él: el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Oh Dios, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. una vez más, Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Levanta tu voz: muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amén. Muévete en mí, muévete en mí. Dile: toca mi mente, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.
muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, oh sí, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Deja que el Espíritu del Señor se mueva. Sí, pon tus manos en tu mente y en tu corazón y dile: Espíritu, muévete. Oh, toca mi mente, toca mi corazón y muévete con tu poder. Oh, aleluya. Sí, Señor. Deja que el Espíritu de Dios se mueva. Hola mis hermanos amados, muy buen día tengan ustedes allá en casa. Nuevamente nos hemos dado cita para juntos, un mismo sentir, en el mismo espíritu, para adorar y bendecir el nombre de Cristo. Solamente quiero comenzar compartiéndole un salmo. Dice la palabra: reconocer, estar quieto y reconocer que yo soy Dios. Salmo 46:10. Estar quieto, dice la palabra, es imposible muchas veces cuando el ser humano tiene mucha preocupación, ¿verdad? Y el Señor hoy día nos manda que en nuestra vida acelerada debemos dar un tiempo para escuchar la voz del Señor. Y muchas veces ha pasado en nuestra propia oración que hablamos y pedimos, pero no nos damos el tiempo de guardar silencio para escuchar la voz del Señor. Hoy día el Señor dice que coloque su alma en quietud y pueda escuchar la voz del Señor, pueda escuchar esa palabra amable de nuestro Señor, palabra de luz del Omnipotente, que nos dice con su voz dulce: por lo tanto te he amado por lo tanto te he amado y he prolongado mi misericordia. Amén. ¿Usted ha sentido la presencia del Señor ahí cuando está en la aflicción? Le invito a que pueda cerrar sus ojos y podamos orar y presentarnos en este día delante del Señor. Oramos. Te alabamos, Padre, y glorificamos tu nombre. Una vez más, damos gracias, Señor, por tu presencia. Una vez más, inclinando nuestro corazón, Señor, y nos humillamos, Señor, bajo tu mano poderosa, creyendo, Padre, que usted ha inclinado su oído y ha escuchado nuestro clamor. Somos hijos agradecidos, Padre, por tantas oraciones respondidas. En nuestro corazón, Señor, hay quietud, porque hemos reconocido, Padre, que usted es nuestro Señor omnipotente, que no hay imposible para usted. Gracias, Padre amado, porque nuestra alma hay quietud, sabiendo, Padre, que usted solamente quiere nuestro bien. Oramos y nos presentamos, Padre bendito, en este día, para recibir una vez más de tu bendición, para recibir una vez más y sentir tu presencia a través de la alabanza, a través de la lectura, a través de esta palabra que alienta nuestro ser. Muchas gracias, Padre, por este tiempo, Señor. En casa, Señor, a mis hermanos amados, sé bendiciendo, sé hablando a su corazón, el Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque usted es el que nos comparte, Señor, nos alienta, Padre amado, a seguir caminando en esta senda de justicia y rectitud, Padre. Alabamos y bendecimos tu glorioso nombre, Padre, por ese brazo fuerte de amor, de justicia que está sobre nosotros día a día, Padre. Y gracias, Señor, porque hasta aquí usted nos ha bendecido. En el nombre de Jesús entregamos este culto, Padre, para la gloria y la honra tuya, Padre. Glorifícate una vez más en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Le invito, hermanos amados, que podamos cantar juntos con dos alabanzas.
vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas su perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas su perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso guía, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso guía, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas su perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro y ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad.
paz me sostendrá. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo, puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que arde en tu corazón por nosotros. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Bien, mis hermanos, ya hemos adorado al Señor juntos, ¿verdad? Y hemos glorificado el nombre de Cristo. Ahora le quiero compartir la palabra de la lectura basada en el mensaje y van a estar a cargo nuestros hermanitos jóvenes. Dios bendiga a nuestros hermanos que tendrán la participación en la lectura bíblica. Amén. Buenos días, queridos hermanos, los saludamos a todos en el nombre del Señor. En este momento nosotros le queremos compartir la palabra de Dios, que se encuentra en Marcos capítulo 12 del versículo 13 al 17. Que lleva por título la cuestión del tributo, y dice así: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos, para que les advirtiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con la verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron, y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús, les dijo: dad a César lo que es de César, y dad a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Amén. Su grandeza, me ha mostrado su belleza, me hizo de su realeza, de su salvación, yo cantaré.
cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré y al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Y yo me asombro, me maravillo y derramo mi canto en honor a Él. No hay nadie más glorioso, tan hermoso como mi Rey. Yeah. Oh, quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomas en mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, yeah. Pusiste en orden
fuerza, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tu cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Bien, mis hermanos amados, ya hemos cantado y les invito a que tengamos un tiempo de oración. Creo que en cada uno de ustedes hay peticiones. Este es el tiempo de salvación y debemos seguir clamando e intercediendo por lo que falta. Pero también hay una oración de petición tan importante que orar los unos por los otros. Por la iglesia, el cuerpo de Cristo que somos nosotros. Vamos a orar y le voy a pedir a mi hermana Anita Cisterna que ella va a tener la bendición de orar por la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y después, una vez finalizado, vamos a dejar al pastor Pedro con la predicación. Y que Dios bendiga a nuestro pastor Pedro. Hermanos queridos, es un privilegio para mí poder estar en esta instancia para saludarles a los hermanos que están conectados para participar de este culto de alabanza al Señor. Le doy gracias a Dios porque en este tiempo Él nos ha guardado, nos ha bendecido, nos ha proveído todo lo necesario. Y el deseo de mi corazón es que podamos unirnos en este momento en oración con un propósito muy especial, orar por la iglesia del Señor, que en este tiempo hemos tenido que vivir un tiempo muy diferente, un tiempo muy especial, un tiempo de buscar a Dios a solas allí en nuestro hogar. Vamos a orar al Señor, vamos a orar por la iglesia de Dios, por los siervos, por los que están a cargo, por los que lideran los departamentos de la iglesia. Así que les invito para que nos unamos en esta oración al Señor. Amén. Adorable Dios que estás en el cielo, en esta hora humildemente, Señor, inclinamos nuestro rostro delante de ti, reconociendo en primer lugar, Señor, que tú eres Dios, que tú eres aquel que estás allí en los cielos gobernándolo todo. Gracias porque en medio de toda esta devastación que podemos vivir, Señor, como país, a nivel mundial, podemos ver una vez más, Señor, que tú eres aquel que lleva el control de todo. Reconocemos tu autoridad y tu gran poder, Señor, sobre nuestras vidas y sobre este mundo que tú creaste.
Oramos en esta hora, Señor, y nos presentamos delante de ti tal como somos. Nada podemos esconder ante tu presencia porque tú nos conoces mejor que nadie, Señor. No podemos intentar engañarte porque tú sabes, Señor, de nuestras vidas. Tú conoces la intimidad de nuestro hogar, todo lo sabes tú, Señor. Por eso en esta hora queremos pedirte una vez más que tú nos perdones. Acudimos, Señor, a la sangre de Jesucristo, aquella que fue vertida en la cruz del Calvario para limpiar nuestro pecado y que aún está vigente en este tiempo. Te damos gracias por aquella sangre preciosa que es capaz de limpiar nuestra maldad. Lo inmundo de nuestro corazón es limpiado con la sangre de Jesucristo. Te alabamos y te adoramos porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor, tú eres aquel en el cual un día pusimos nuestra confianza y nuestra esperanza. Oramos en esta hora en forma muy especial por la iglesia, Señor. Independiente de los nombres que podamos tener, independiente de los carteles que podamos exhibir, oramos por la iglesia de Cristo en este momento, para que pueda ser, Señor, resguardada, para que pueda ser fortalecida. Oramos por tus siervos, Señor, a nivel país, a nivel mundial. Oramos para que ellos puedan recibir esta fortaleza tan necesaria en este tiempo. Oramos por nuestra iglesia local, Señor, por la iglesia en Osorno. Pedimos, Señor, por cada uno de aquellos que están trabajando en tu obra, aunque de una forma muy diferente, pero lo están haciendo, Señor, por amor a ti. Oramos por, Señor, los que lideran los departamentos de la iglesia, que puedan ser fortalecidos, que puedan ser animados en este tiempo, Señor. Gracias por esa palabra que tú dices que nos da fuerza como el búfalo, y es lo que hemos sentido. Que tú no te has alejado de nosotros, Señor, porque quizás no nos reunamos en un lugar físico, sino que tú te has mantenido cerca de nuestras vidas, atento a nuestra necesidad. Gracias por esa fortaleza bendita que ha venido del cielo para nuestras vidas. Te adoramos, te bendecimos y pedimos en este tiempo, Señor, poder vivir más cerca de la cruz, vivir más cerca del Calvario, de ese sacrificio tan grande que tú hiciste por nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias. Decimos como el salmista: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvidemos los beneficios que hemos tenido contigo en este tiempo. Gracias, Señor, gracias por poder ser parte de la iglesia, aquella iglesia que fue comprada a precio de tu sangre un día. Te alabamos, te bendecimos y queremos decirte, Señor, que aún estamos confiando en ti, estamos esperando en ti. Tú eres nuestra esperanza. Gracias, Señor, gracias porque tú eres un Dios que escucha nuestra oración, que te inclinas para escucharnos, Señor. Muchas gracias por tu Espíritu Santo, que ha estado, Señor, allí al lado de nuestras vidas para fortalecernos, para ayudarnos, para tomar de nuestra mano en nuestra debilidad, en nuestra necesidad. Gracias, bendito Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu palabra que es fiel y verdadera en este tiempo. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, Señor, sino que se dará fiel cumplimiento a ella. Gracias te damos en esta hora, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Vaya mi saludo para cada uno de ustedes que está siguiendo el servicio. Vaya mi saludo y mi abrazo fraterno. Quiero invitarle a que pueda abrir su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, que es donde hemos estado este tiempo, para que le demos lectura y luego compartir la palabra del Señor. Capítulo 12, versículos 3 al 17, es un pasaje donde aparece una respuesta del Señor Jesús que todos nosotros la conocemos, hemos escuchado de aquello. Y tal vez la hemos utilizado en más de alguna ocasión: dada al César lo que es del César y dada a Dios lo que es de Dios.
Pero esa respuesta está dentro de un contexto. Y lo que vamos a ver hoy es precisamente el texto, el contexto donde está esa respuesta, para luego pasar a hacer al final ciertas aplicaciones para nuestra vida. Dicen así los versículos que tenemos por delante. Y le enviaron a algunos de los fariseos y los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Esa es nuestra lectura. Te invito a tener un momento de oración para que el Señor, como ya es costumbre, nos hable, nos ministre. Padre, en el nombre de Jesús, nos enfrentamos, Señor, a tu palabra un nuevo domingo y venimos en realidad con expectativas de saber qué tú nos quieres hablar. Venimos con expectativas, Señor, de cómo podemos aún conocerte más. Señor, háblanos a través de tu Espíritu Santo, a tu iglesia, Señor, que está reunida, esparcida, pero frente a una pantalla, alabándote, Señor, apartando este tiempo para ti, porque tú te lo mereces, porque además es un mandato tuyo, una ordenanza tuya. Háblanos, ministranos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hace unas horas atrás, el Señor Jesús tuvo una discusión, un conflicto con los escribas fariseos, que los escribas y los fariseos eran, o los escribas eran parte también de los fariseos, con los ancianos y los principales sacerdotes, es decir, con el Sanedrín completo. Y vienen donde Jesús y le hacen una pregunta acerca de la autoridad que el Señor Jesús está arrogando para poder hacer Él lo que venía haciendo. Y allí hay un conflicto que se forma, porque el Señor le responde con otra pregunta sobre el bautismo de Juan, de si era del cielo o de los hombres, y los discípulos, o sea, el Sanedrín, aunque tenía la respuesta, no la quiso dar para no quedar en vergüenza, así que le tuvieron que decir: no sabemos. Y el Señor Jesús le dice: bueno, yo tampoco les digo con qué autoridad hago lo que hago. En el texto de hoy aparecen en escena un nuevo grupo de personas y el conflicto que vamos a ver hoy es en el mismo día de la escena anterior. Yo les decía la semana pasada que algunos creen que este es el día miércoles, otros creen que es el día martes. No importa mucho el día que sea. El tema central es que en este día el Señor Jesús tiene 4 a 5 conflictos con la élite religiosa de la época. Ya dejó en vergüenza al Sanedrín completo. Y ahora suman a un nuevo grupo de personas que Marcos les llama, o que la Biblia les llama, los herodianos. Los fariseos se van avergonzados, van a buscar, diríamos nosotros, refuerzos para atacar al Señor Jesús y traen a estas personas que son los herodianos. Y los herodianos con los fariseos siempre fueron antagonistas tanto política como religiosamente. Los fariseos eran los defensores más acérrimos de la ley de Dios. Los herodianos no solo no eran religiosos, sino que con frecuencia ellos violaban todo lo que era sagrado para los judíos.
Los fariseos se preocupaban por la ley de Dios, por el cumplimiento de la ley de Dios. O al menos eso es lo que ellos hacían creer a los demás. Los herodianos estaban más preocupados de poder cumplir con la ley de Roma. Los fariseos eran en extremo religiosos y los herodianos eran sumamente políticos. Eran dos grupos de personas que no tenían prácticamente nada en común, salvo su odio, su rencor hacia Jesús. De manera que estos dos grupos que siempre fueron antagonistas, ahora hacen causa común para venir contra Jesús. Y si tú has seguido el libro, la serie de Marcos, o tal vez has leído el libro de Marcos en más de alguna ocasión, tú te recordarás que esta alianza en realidad surgió en el capítulo 3, versículo 6, después de que el Señor sanó a un hombre que tenía la mano seca. Y como ellos anteriormente, el Sanedrín había tratado de pillar a Cristo mediante una pregunta y no les resultó, ahora envían otro grupo de fariseos con estos herodianos con el mismo propósito, encontrar algo para poder atrapar a Jesús, pero ahora no van a venir con una pregunta, aunque luego le van a hacer preguntas. Ellos van a venir con una adulación, ellos van a usar la lisonja para querer en cierta manera pillar, insisto, a Jesús. Marcos nos dice, en el primer versículo que tenemos hoy, nos dice, y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos, estoy en el versículo 13, para que le sorprendiesen en alguna palabra. Y es interesante, hermanos, y quiero partir con esto el sermón de hoy, que cuando Marcos usa la palabra sorprender, para que les sorprendiesen, Marcos usa la palabra agreu. Y esta es una palabra singular. Esta es una palabra que aparece únicamente en esta ocasión. En todo el Nuevo Testamento no se vuelve a usar esta palabra agreu. Y esta es una palabra que se usaba para referirse a un cazador que captura un animal o a un pescador que atrapaba a un pez. Y tanto el cazador como el pescador tenían que hacer uso de carnada o una trampa, obviamente, para poder atrapar su presa. En el caso de los pescadores, ellos hacían uso de redes, pero la mayoría hacía uso de anzuelos que ocultaban debajo de una carnada, de manera que cuando el pez muerda esa carnada, él iba a morder también el anzuelo, con lo que iba a estar hipotecando su vida. Y con eso en mente, con esa ilustración que nos comparte esa palabra, por eso Marcos la usa allí, yo quiero que tú me acompañes a ver lo que vendría siendo la carnada que va a esconder el anzuelo que estas personas esperan que Cristo muerda. Y la carnada está allí. Escucha cómo luce su carnada. Su carnada es una lisonja. Maestro, le dicen, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Por supuesto, hermanos, todo esto es verdad. El Maestro, el Señor Jesucristo, es un hombre veraz. Es un hombre que no se cuidaba de nadie, que no miraba las apariencias de los hombres y que en realidad era el único que enseñaba el camino de Dios con verdad. Todo eso es verdad, aunque estos fariseos y estos herodianos lo están usando como una lisonja, como algo que suena agradable de oír, porque es una verdad que ellos obviamente no creen. Ellos no creen porque ellos aman más la mentira que la verdad. De hecho, en cierta ocasión, allá en el libro de Juan, capítulo 8, versículos 44 y 45, el Señor Jesús los confronta a estos fariseos y les dice precisamente aquello, que ellos aman la mentira porque son hijos de su padre, el diablo.
Y lo primero que ellos dicen en la lisonja, que yo quiero dejar sentado y claro, que aunque es una lisonja que ellos traen, que es una carnada, en sí es verdad. Y lo primero que le dicen es maestro. Hacen un reconocimiento de Jesús como maestro. Hace unas horas atrás, minutos atrás tal vez, ellos estaban cuestionando la autoridad de Jesús. Y ahora ellos vienen con esta lisonja y le declaran que Él es un maestro. Y lo cierto, hermanos, que aunque lo hemos visto bastantes veces ya, el Señor Jesús era un maestro. Era un maestro genuino. De hecho, su ministerio es más conocido por lo que Él dijo que por lo que Él hizo. Hasta el día de hoy, nos resulta difícil recordar todos los milagros del Señor Jesús. Nos resulta más fácil recordar las enseñanzas que Él entregó porque su capacidad de enseñar, la forma, la autoridad con la que Él enseñaba, lo calificaron como el maestro entre maestros. Cristo fue el más grande de todos los maestros de la palabra que ha existido. Nadie lo había superado y nadie jamás lo va a superar, porque cuando Cristo hablaba la palabra, hablaba de sí mismo. Cuando Cristo hacía un exégesis de la palabra, Él hacía un exégesis de sí mismo y explicaba a los demás su propia persona. Nadie puede superar aquello. Pero no solo eso, sino que estos hombres vienen donde Jesús y le dicen, maestro, sabemos que eres veraz. Una persona veraz es una persona que siempre habla con la verdad, independiente de las circunstancias e independiente de las personas que tiene por delante. No cambia su discurso si las circunstancias cambian. No cambia su discurso si las personas cambian. No, una persona veraz es una persona que siempre habla con la verdad. Incluso si el decir la verdad puede ir en perjuicio de la misma persona. De hecho, Cristo es el mayor ejemplo de una persona veraz. Él habló la verdad incluso cuando el hablar la verdad le llevó precisamente a la cruz. La persona veraz no cambia, como yo te decía, su discurso cuando cambian las circunstancias. La persona veraz siempre habla verdad, pero lo más importante, mis hermanos, es que vive de acuerdo a la verdad que él habla. Y ellos tienen que reconocer que Jesús es un maestro y tienen que reconocer que Jesús es una persona veraz, no como ellos que eran fariseos hipócritas, que decían una cosa pero hacían otra cosa totalmente distinta, al punto que el Señor Jesús tiene que decirle a los discípulos en Mateo 23, versículo 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo, y hacedlo, mas no hagáis conforme a las obras de ellos, porque dicen y no hacen. ¿Te das cuenta? Ellos hablaban una cosa y Jesús dice, cuando le escuchen decir algo, obedezcan, pero cuando ustedes vean hacer algo a los fariseos, no lo hagan, porque hay una contradicción entre lo que ellos dicen y lo que ellos hacen. No es el caso del Señor Jesús. El Señor Jesús decía, pero sobre todo ilustraba con su vida cómo se tenía que vivir lo que Él enseñaba. Lo otro que estos hombres vienen a decirle es, sabemos que eres veraz, escucha, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Maestro, sabemos que tú no te cuidas de nadie. ¿Sabes? Generalmente las personas cambian su forma de actuar o su forma de hablar dependiendo de dónde estén y con quién estén. Y lo hacen y funcionan así porque frecuentemente el hombre y la mujer no quieren quedar mal con nadie.
De manera que se van acomodando a la circunstancia y se van acomodando a las personas para precisamente no quedar mal con nadie, algo que hizo Pedro en cierta ocasión y que Pablo le tiene que reprender. Porque el hombre caído, con frecuencia, hermanos, anda en busca de la aprobación de los demás, sin importar cuánto tenga que pagar por obtener esa aprobación. Y sabes, la aprobación de los hombres se paga con una moneda que se llama integridad. La aprobación de los hombres se paga con una moneda que se llama integridad. Para tú recibir la aprobación de los demás, tú tienes que dar a cambio tu integridad. Y el Señor Jesús no estaba de acuerdo con hacer ese tipo de transacción. Él no se cuida de las personas. Y eso los fariseos y los herodianos tienen que reconocerlo. El ser veraz, hermanos amados, y el no querer agradar a nadie más que a Dios son las marcas que tiene que haber en las vidas de los creyentes. Sabes, cuando tú vas a la Biblia, los evangelios, tú te encuentras con que Cristo siempre está hablando la verdad, independiente si a las personas que escuchan esa verdad le gusta o no le gusta, porque Él no buscaba el favor de los hombres. No era algo que estaba en su interés, no era algo que a Él le llamase la atención. Él buscaba siempre complacer a Dios. Padre, te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que tú me dijiste que hiciera, he dicho lo que tú me has dicho que dijera y he hecho lo que tú me mandaste a hacer. Mi deleite es hacer tu voluntad, Padre. Mi deleite es querer buscar tu aprobación, no la aprobación de los hombres. Más adelante va a aparecer Pablo y dice que si él quisiera agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Por otro lado, hermanos, Cristo no buscaba el favor de los hombres porque Cristo sabía que aquellos que tal vez hoy lo pueden estar aplaudiendo, mañana van a ser los que lo van a estar criticando. Los que el domingo en el día le aplaudían, le decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cristo sabía que esas mismas personas el viernes, cuando las circunstancias cambien, iban a ser los que iban a estar gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Jesús sabía que los que hoy pueden estar contigo, mañana serán los que estarán contra ti. Escucha cómo lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 23 al 25. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, está hablando de Jesús obviamente, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero, versículo 24 comienza con un pero. Hay gente que está creyendo, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Ahora Juan nos va a decir por qué Jesús no se fiaba de ellos. Porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Te das cuenta? Aunque la gente está viendo los milagros, está creyendo, está viendo las señales, está creyendo en el nombre de Jesús, el texto dice, ¿sabes qué? Jesús conocía lo que había en su corazón, por lo tanto él no se fiaba, él se iba con cautela. Él no se iba tras los aplausos, sino que él seguía centrado en su misión que Dios le había entregado. Jesús es un hombre veraz. Jesús es un hombre que no busca el favor de los otros. Ahora escucha la tercera característica que estos herodianos y fariseos resaltan del Señor Jesucristo. Le dicen, ¿por qué no miras la apariencia de los hombres? Hay versiones que traducen, ¿por qué no miras el rostro de los hombres? Era una expresión muy hebrea que implicaba no mirar lo externo
externo, no mirar lo externo de una persona, no mirar la posición social de la persona que él tenía por delante, no mirar la posición económica, no mirar la posición religiosa. Nada de eso tenía que influir cuando una persona iba a hablar. Por eso decía, no tienes que mirar el rostro del hombre, tú solamente tienes que decir lo que tienes que decir, independiente de quién sea y cómo sea la persona que esté delante. Bueno, yo te acabo de decir, el hombre caído generalmente va modificando su actuar, va modificando su discurso, dependiendo de quién sea su audiencia, dependiendo de qué persona tenga delante, pero ese no es el caso del Señor Jesús. Él no miraba la cara de los hombres, no miraba las apariencias de los hombres. Es como si, en otras palabras, estas personas vienen donde Jesús y ¿sabes qué? Nosotros estamos conscientes, nosotros sabemos que no importa a quién tú le hables, lo que digas será lo mismo. No te deja llevar por si es pobre o rico, sabio o ignorante, si estás hablando con un esclavo, con un libre, tu discurso no va a cambiar, tú nunca has mirado el rostro de los hombres. Y sería bueno, hermanos, detenernos un momento y ver cómo nosotros estamos actuando en relación a cómo actuaba Jesús, porque la imparcialidad es un valor poco común en los días de hoy. Las personas hoy se dejan llevar por las simpatías, se dejan llevar por lazos familiares, por la posición económica o social. Pero nuestro Señor Jesús no hacía nada de aquello. Él siempre decía lo que tenía que decir, independiente de quién sea la persona que él tenga por delante. Otra de las características que ellos tuvieron que reconocer que había en el Señor Jesús, aunque insisto, estos son todas lisonjas, pero lisonjas verdaderas que ellos están usando como carnada, luego vamos a ver el anzuelo, es que ellos tuvieron que reconocer ese día que Jesús enseña con verdad el camino de Dios. Que Jesús enseña con verdad el camino de Dios. La palabra camino aquí en el contexto en que Marcos nos habla se refiere a la fe y la conducta. Y la frase completa, camino de Dios, apunta a la idea de qué es lo que Dios quiere y espera de la gente. Camino de Dios implica la idea de cómo Dios quiere que nosotros pensemos y vivamos. En otras palabras, ellos le están diciendo, ¿sabes qué, maestro? Tú eres tan veraz, tú no te cuidas, tú no ves el rostro de las personas, tú eres una persona confiable. Tú dices y transmites de manera veraz lo que es la voluntad de Dios para nosotros los hombres. ¿Te das cuenta, hermano, lo que está sucediendo aquí? Porque ellos están reconociendo que Jesús es un maestro, que enseña el camino de Dios con verdad, que no le importa la apariencia de los hombres, etcétera, etcétera. Pero ellos nunca quisieron creer en lo que el Señor Jesús les dijo. Tienen que reconocerlo. Imagínate el trago amargo de ellos al tener que reconocer todas estas cosas, pero aún así no querer creer. Ellos están reconociendo que Jesús es una persona confiable, que Jesús es un hombre que está transmitiendo de manera veraz la voluntad de Dios. Y cuando Jesús le dice que tienen que arrepentirse porque es lo que Dios pide, ellos no quieren creer. Es como cuando nosotros le decimos al predicador, amén, amén. Le estamos diciendo, sí, eso es verdad, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que el predicador está diciendo es fiel a la palabra, pero nosotros no queremos acomodar nuestra vida a lo que el predicador nos está demandando. Ellos reconocieron que Jesús enseñaba el camino de Dios con verdad, pero no estaban dispuestos a seguirlo. De la misma manera que tal vez hoy muchos reconocen que la Biblia es la palabra de Dios, pero no están dispuestos a dejar que la Biblia gobierne su vida. Personas que dicen que Dios ha revelado su voluntad para nuestras vidas,
pero que al mismo tiempo dicen que no tienen tiempo para conocer esa voluntad. Eso es algo similar al pecado de los fariseos. Ellos vinieron con todas estas lisonjas que eran verdad, la usaron como carnada para que Jesús pueda morder sin darse cuenta que detrás había un anzuelo que al morderlo iba a hipotecar su vida. Todo eso era la carnada. Escucha ahora cuál es el anzuelo que ellos van a usar. La trampa mortal. Por eso Marcos y partí explicando la palabra gruo, que implica la idea de un cazador que está detrás de una presa que Marcos usa allí. Y aquí está el anzuelo. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Roma acostumbraba, mis hermanos, a cobrar múltiples impuestos. Cobraba impuestos por importaciones, por transporte, por usar los caminos, impuestos por la tierra, por la cosecha, y así una enorme lista de impuestos que tenía Roma sobre las personas, pero el tributo que los fariseos y los herodianos están preguntando aquí es un tributo que el pueblo aborrecía, y que el pueblo pagaba por obligación. Bueno, todos los impuestos hay que pagarlos por obligación, pero específicamente este era un impuesto aborrecible porque era un impuesto por capitación, es decir, un impuesto por la cabeza de las personas. Era un impuesto equivalente a un denario. Un denario era el salario de un día de un trabajador común y corriente y se tenía que pagar una vez al año, de manera que de todos los sueldos que un trabajador común y corriente ganaba durante el año, tenía que apartar un sueldo diario para luego dárselo a César, a Roma, como señal de que César tenía autoridad sobre mi cabeza, sobre mi vida. Por eso era un impuesto aborrecible. Tan aborrecible, mis hermanos, que se entendía que cada vez que un judío pagaba este impuesto a César, le estaba diciendo: César, tú eres mi dueño. Y yo, como soy tu propiedad, yo te pago a ti por mi cabeza. Este impuesto era una especie de recordatorio de que aunque Israel era aparentemente libre, había un imperio sobre ellos que los estaba dominando. Por eso la gente no quería pagar, sino que odiaban a los recaudadores de impuestos. De hecho, Mateo había sido un recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos era una persona odiada. Por eso a Jesús se le acusaba de juntarse precisamente con los recaudadores de impuestos. Y ellos vienen con este anzuelo, con esta pregunta. Porque tal vez ellos pensaron que si Jesús decía que hay que pagar, entonces obviamente el pueblo se le iba a venir encima, porque el pueblo no quería seguir pagando este impuesto de captación. Pero por otro lado, si decía que no se tenía que pagar este impuesto, Jesús iba a quedar bien con el pueblo, con las masas, pero iba a quedar mal con los romanos. Por eso trajeron a los herodianos, para que sean testigos de fe de la respuesta que el Señor va a dar. Ahí está su anzuelo. Si Jesús decía que no hay que pagar, obviamente los herodianos iban a ir donde Herodes a decir que Jesús está llamando al pueblo a no pagar. Ellos trajeron de manera astuta a los herodianos. Ahora imagina por un momento, porque ellos nuevamente han hecho esta pregunta: ¿pagamos o no pagamos? ¿Daremos o no daremos? Yo me imagino, esto no está en la palabra, pero yo me lo imagino.
lo que pasa por la mente y el corazón de estos fariseos y estos herodianos. Yo me los imagino pensando, al fin lo tenemos. Al fin, responda lo que responda, va a ser su fin. Porque o lo apedrea el pueblo o lo matan los romanos, pero va a morir, al fin lo tenemos. Nos costó trabajo, pasamos vergüenza, nos dejó en ridículo, pero ahora lo tenemos contra la pared. Ellos tienen su anzuelo allí. Ellos vienen con apariencia de piedad y con apariencia de querer saber, pero en sus corazones vienen maquinando la destrucción de Jesús. No les interesa saber. Ellos lo único que quieren es pillar en una palabra al Señor Jesús. Y el versículo 15 dice, mas Él, Jesús, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? ¿Te das cuenta? Jesús conoce las intenciones del corazón. Él sabía que todo lo que ellos estaban diciendo era hipocresía, era lisonja, era algo que ellos no creían, aunque era verdad, y que lo estaban haciendo como una forma de tentarle para matarlo. Y por eso le dice, ¿por qué me tientan? Hermanos, versículos como estos nos recuerdan que delante de nuestro Dios nada hay oculto. Nada hay oculto delante del Señor. Pero sabes, el Señor les va a responder. Segunda parte del versículo 15. ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Y ellos le dijeron, de César. Jesús pide esta moneda que era el denario. Un denario que por un lado, mis hermanos, aparte de ser una moneda de plata, por un lado tenía la imagen de César y por otro lado tenía la imagen de la madre de César. En el lado donde estaba César, donde aparecía la cara de César, estaba escrito que César era el hijo del divino César. Y en el lado donde estaba la imagen de la madre de César, estaba escrito que César era un sumo pontífice. Obviamente, para los judíos esta moneda era una aberración. Esta moneda representaba idolatría para los judíos, porque el único ser divino para los judíos era Dios, nadie más. Por lo mismo, el tener una moneda de esto en los bolsillos para los judíos era símbolo de quebrantar el segundo mandamiento. Porque esta moneda era considerada un ídolo en miniatura. Tenía la cara de César, decía que César era hijo del divino César, tenía la cara de la madre de César y que decía que César era sumo pontífice. Cada uno o cada vez que un judío andaba con una moneda de esto, que estaba, de acuerdo a la interpretación que se le daba, violando el segundo mandamiento, porque esa moneda era un ídolo. De manera que Jesús tiene que preguntar, y más que preguntar, tiene que decir, traedme la moneda para que la vea. Obviamente nadie tenía la moneda allí. Tienen que haberla ido a buscar. Le traen la moneda. Él la observa y hace una pregunta. ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Y los fariseos responden con los herodianos, de César. Lo que estos fariseos, mis hermanos, nunca esperaron fue la respuesta de Jesús. Nunca esperaron la respuesta de Jesús. Ellos han lanzado su carnada, han traído su anzuelo envuelto en esta carnada, pero nunca pensaron que la supuesta presa era más astuta que el cazador. Escucha la respuesta de Jesús. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, mis hermanos,
Yo sé, por eso les partí diciendo al comienzo que esta es una frase que ustedes conocen. Yo sé que esta es una frase que muchas veces la hemos dicho. Yo sé que es una frase muy familiar, que es una frase muy simple, pero también estoy consciente de que esta es una frase extremadamente profunda, que es una frase que está bañada con la sabiduría de Dios. Por eso yo quiero que meditemos, reflexionemos en lo que Jesús, en la implicancia que Jesús nos quiere enseñar con la respuesta que Él dio. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Yo quiero, en lo que me queda de tiempo, mencionar algunas implicaciones que tiene esta frase que nos van a servir a nosotros también. Porque luego que los fariseos y los herodianos escucharon la respuesta, ellos no quedaron más que maravillados por la respuesta. Sabes, en primer lugar, Jesús nos está enseñando que es nuestra obligación pagar los impuestos que el gobierno estime conveniente. Sí, escuchaste bien. Es nuestra obligación pagar los impuestos que el gobierno estime conveniente. De hecho, el verbo traducido dad, donde Jesús dice dad a César, se refiere a devolver algo que nosotros estamos debiendo. De manera que Jesús le está diciendo, ¿sabe qué? Devuélvale al César aquello que ustedes le están debiendo, devuélvanselo. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, Pablo nos enseña que el gobierno, ese gobierno al que le pagamos, o ese Estado al que le pagamos impuestos, es una institución de Dios. Es una institución de Dios. Escucha cómo lo dice Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Dice Pablo, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada nuevamente, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por causa del castigo, sino por causa de la conciencia. ¿Por qué la conciencia? Porque son servidores de Dios. Pues por esto, dice Pablo, pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, nuevamente, que atienden continuamente a esto. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Como bien dice John MacArthur en su comentario de Marcos, la autoridad civil es una expresión, mis hermanos, de la gracia común. De manera que cuando este Estado reclame de nosotros el pago de impuestos, es nuestro deber pagar los impuestos que el Estado estime conveniente. Es nuestro deber pagar los impuestos que el Estado estime conveniente. De hecho, Pablo lo dice en el versículo 4, porque la autoridad del Estado es un servidor de Dios para nuestro bien. Es un diácono, dice Pablo allí, de Dios, un diácono de Dios para nuestro bien. Y es por eso que debemos, hermanos, pagar nuestros impuestos. Más en tiempos como los que vivimos, donde toda autoridad está fuertemente cuestionada, donde el tema de los impuestos últimamente ha sido un tema, más allá de si lo gastan bien o mal, es nuestra responsabilidad pagar los impuestos. Hoy todos están contra toda autoridad, y sabes, es nuestra responsabilidad. Nosotros estamos llamados a honrar a las autoridades.
Estamos llamados a honrar a las autoridades, a pagar nuestros impuestos, a respetar, porque no importa, hermano, el color político de la autoridad de turno, si está allí, es porque Dios lo puso allí como un servidor de Dios. No hay autoridad sobre la tierra. No hay autoridad sobre la tierra que no esté allí, sino de parte de Dios. En cierta ocasión, llevaron a Jesús donde Pilato. Y Pilato comienza a hacerle preguntas al Señor Jesús. Y el Señor Jesús no le quiere responder. Y Pilato le dice en un aire de grandeza, ¿a mí no me respondes? ¿No sabes que tengo la autoridad para soltarte, así como para condenarte? Y Jesús mira a Pilato y dice, ¿sabes qué? Está en Juan 19:11. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada desde arriba. Pero ese desde arriba no es desde César, es desde Dios. Pilato está allí porque Dios lo había puesto allí. Aún cuando al poner a Pilato allí, eso implicaría la muerte de su hijo. Pero Pilato estaba allí porque Dios lo había puesto allí. Lo mismo que en el faraón del Antiguo Testamento. Dios dice, por esto levanté a Faraón para mostrar en él mi poder. Faraón estaba allí porque Dios lo había puesto allí. Y tanto Faraón como Pilato tenían autoridad simplemente porque Dios le había delegado autoridad. Hermanos, sobre toda autoridad hay una autoridad mayor. La autoridad del cielo, la autoridad de arriba, que dice Jesús. La autoridad que el Padre ahora le ha entregado al Hijo. Y el Hijo es ahora llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tiene toda la autoridad. Pero Él delega autoridades sobre gobiernos, sobre personas, y es nuestro deber honrar al gobierno, honrar a nuestras autoridades, someternos a ellas, pagar los tributos que ellos estimen convenientes, orar por ellas. Tenemos que darle al César lo que le corresponde al César. En segundo lugar, cuando Cristo le responde, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, les está diciendo implícitamente que César no es Dios. Que César no es Dios, aunque César se crea Dios y aunque César tenga una moneda con su cara que dice que Él es Dios, un sumo pontífice, el hijo del divino César. Jesús está diciendo, César no es Dios. Tú tienes que darle a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. César es César y Dios es Dios. Dos personas distintas. Por eso hay que aprender a darle a César lo que el César demanda y a Dios lo que le pertenece a Dios. El César, mis hermanos, se estaba arrogando para sí títulos que no le correspondían. Se estaba arrogando para sí títulos que no le correspondían. Él era un mortal como todos los demás, no un Dios. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña que nosotros tenemos que cuidarnos de reclamar para nosotros honores que no nos corresponden. Tenemos que cuidarnos de andar reclamando frente a los demás honores que no nos corresponden. No importa si Dios te lleva a ser la persona más encumbrada en la sociedad o el ciudadano de más bajo rango, nosotros no podemos tener un más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. No podemos andar reclamando honores que no nos corresponden. César no es Dios. Él solamente es César y hay que darle lo que le corresponde a César. Hay un Dios y a ese Dios hay que darle lo que le corresponde a Dios. A veces los pastores reclaman honores que no le corresponden. A veces las personas también reclaman honores, reconocimientos que no merecen.
Tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestro corazón. No tengamos un concepto más alto de sí, de nosotros, que el que debemos tener. Eso lo dice Pablo a los romanos también. Dad a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. La pregunta, hermano, que yo te hago es, ¿qué le pertenece al César? De acuerdo al contexto, la moneda. Cristo mira la moneda y dice, ¿de quién es esta imagen? Le responden, del César. Bueno, dásela al César porque le pertenece al César. Mira, tiene su imagen, es de él. Dásela, devuélvesela. La siguiente pregunta es, ¿y qué le pertenece a Dios? Porque tengo que darle al César lo que es del César, la moneda, ya lo dijimos, lleva su imagen, lleva una inscripción, él la mandó a hacer para él. Bueno, devolvámosela, él la está pidiendo una vez al año, devolvámosela. Pero a Dios hay que darle lo que le pertenece a Dios. Y eso nos lleva a nuestra tercera conclusión. Lo que Cristo está diciendo aquí, mis hermanos, es, si César está pidiendo su moneda, dénsela. Pero a Dios, denle también lo que Él está pidiendo. ¿Qué cosa? Sus vidas. Sus vidas. Hermanos, la moneda llevaba la imagen, impregnada la imagen de César, le pertenecía a él. Pero tú y yo llevamos en nuestro ser impregnada o a fuego la imagen del Señor Jesucristo. En el momento de nuestra creación, Él nos creó a imagen y semejanza de Él. La imagen de Dios está en nuestra vida, de manera que nuestras vidas es lo que Dios espera que nosotros le entreguemos. Nosotros le pertenecemos a Dios como la moneda le pertenecía al César. Nuestras vidas le pertenecen a Él. La moneda que se la quede César, yo me quiero quedar con tu vida, dice el Señor. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. No importa si se trata de un creyente o un incrédulo, ambos llevan grabados a fuego la imagen de Dios en ellos. Y ambos deben su existencia a Dios. La única diferencia entre un incrédulo y un creyente es que la gloria de Dios ha sido devuelta a la vida del creyente vía el Espíritu Santo que ahora mora en él. Pero ambos llevan impregnada la imagen de Dios. Por lo tanto, ambos le pertenecen a Dios. Aún el César, que como mortal también fue creado a imagen y semejanza de Dios, aún el César le debe su vida a Dios. Eso es lo que Cristo está enseñando. Eso es lo que Cristo está enseñando. ¿Saben? Comienzo a cerrar ya. Hay que darle al César lo que es del César. Y hay que darle a Dios lo que es de Dios. Nosotros tenemos que aprender a separar las dos cosas. Hay cosas que tenemos que entregarle al César, pero hay cosas que tenemos que entregarle al Señor, a Dios, nuestra vida. Tenemos que entender que somos propiedad de Él. ¿Sabes? Hoy el César consume nuestras energías. El César consume nuestro tiempo. El César termina consumiendo nuestra vida completa y pensamos que dándole una moneda a Dios es suficiente. Todo lo mejor de nuestra existencia se la terminamos ofrendando al César para luego venir donde Dios y decirle, bueno, Señor, ahí está lo tuyo, unas monedas. Y Cristo está diciendo, no, es todo lo contrario. Las monedas son para el César. Tu vida es para mí. Tu vida es para mí.
Yo no me conformo con menos que tu vida completa. De hecho, Cristo lo dice en Marcos 12:30. Él dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Todo lo que yo he revelado apunta hacia esto, que tú me ames con todo tu corazón. Yo no quiero una parte de tu corazón, yo lo quiero todo. Que me ames con toda tu alma, con toda tu mente. Yo no quiero que de cuando en cuando tú pienses en mí. Yo quiero que tu mente sea llena, que repleta, que la palabra, como dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more, pero more en abundancia en tu mente para que tú puedas meditar en ella en el día, en la noche, al acostarte, al levantarte. Yo quiero que tú me ames con toda tu mente. Yo no quiero que el César te drene tus fuerzas. Yo no quiero que el César te robe todas tus energías. Yo quiero que a mí me ames con todas tus fuerzas. Eso es lo que yo quiero, dice el Señor. Hermanos, ¿por qué le entregamos tanto al César? ¿Por qué dejamos que el César nos drene de una manera que no debiese drenarnos? Para luego darle las migajas, las sobras al Señor. Al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. No es suficiente venir y traer unas monedas y ofrendar y diezmar y hacer una actividad de obra social pensando que con eso estamos cumpliendo. La moneda que Dios quiere es tu vida la que lleva a su imagen y semejanza. Es tu vida la que le pertenece. Paguen todos los tributos que quieran pagarle. Tienen que pagarle al César. Les deben esos tributos al César. Pero a Dios tienen que darle lo que Dios está demandando. Toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas, todo tu corazón, no una parte de tu corazón, no una parte de tu alma, no una parte de tu mente, no parte de tus fuerzas. Todo tiene que ser para el Señor. Darle a César lo que es del César, pero darle a Dios lo que es de Dios. Vamos a orar. Pidámosle al Señor que Él nos ayude a entregarnos a Él completamente. Pidámosle al Señor que Él nos ayude a poder separar y poder entregarle a César lo que le corresponde a César, pero entregarle a Dios lo que corresponde a Dios. ¿Sabes? Cuando los fariseos y los herodianos escucharon la respuesta que el Señor Jesucristo les dio, no les quedó más que maravillarse de Él. Los herodianos entendieron que Jesús no está contra el imperio. Y los fariseos entendieron que Jesús no está contra Dios. Y que ambos, el César y Dios, merecen que se les entregue lo que ellos demandan. Padre, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Solamente quiero orar, Señor, pidiéndote misericordia sobre nuestras vidas. Quiero clamar delante de ti, Señor, ten misericordia, porque tal vez, Señor, no te hemos amado como tú esperas ser amado por nosotros. Ayúdanos, Señor, a no entregarle a César lo que te pertenece a ti, y ayúdanos a entregarte a ti
lo mejor de nosotros. Señor, te pertenecemos. En nuestra vida está tu imagen. Fuimos hechos a imagen y semejanza tuya, Señor. Ayúdanos a entregarnos por completo a ti, tal como se entregaba esa moneda que tenía la imagen de César al imperio, a César, porque era su propiedad. Señor, ayúdanos a entregar nuestra vida a ti porque te pertenecemos por el solo hecho de llevar tu imagen en nosotros. Te pertenecemos, somos propiedad tuya, Señor. Ayúdanos, Padre, a amarte con nuestra mente, nuestra alma, nuestra fuerza, nuestro corazón. Sí, Señor. Y saca de nuestro corazón los ídolos que se llevan, Señor, el amor que debiésemos darte a ti. Padre, te alabo y bendigo tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos durante la semana. Bien, mis hermanos, ya hemos escuchado palabra del Señor. Atesórela en su corazón y sigamos siendo obedientes en sus palabras. Solamente para ya finalizar, les voy a dejar un texto para que usted medite. Dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Aliente su corazón, mi hermano amado, yo lo animo que sigamos mirando al Señor, viviendo en el Espíritu, hermanos amados, sigamos abrazando la fe y viviendo el día a día en el gozo del Señor. Sea bendecido y tenga una semana agradable en el Señor. Un abrazo, Dios le bendiga. Chao, chao.